Hola oyentes y videntes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de estar junto al Rab Pinjas Punturelo, que ha estado presente hace unos días en las quintas jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba. ¿Qué tal, Rab? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Queríamos hablar con usted. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Yo creo que lo que tengo apuntado es que usted participó en uno de los bloques de debate sobre la diversidad religiosa en los espacios educativos, ¿verdad? Es verdad, así es verdad. Participé en dos mesas redondas. Una era la diversidad religiosa, la otra era el concepto de si educar es adoctrinar, la educación espiritual en ese sentido. La segunda vez que participo a estas jornadas, ya participé hace 2 años, con otros temas, obviamente. Ujú. ¿Qué conclusión saca usted de este tipo de encuentros interreligiosos? En general, yo creo que el diálogo es fundamental, ya no es un tema personal. Ya si antes, hace 20, 30 o quizás 35 años y más, 40 años, podríamos pensar a nivel personal si tenía o no tenía un valor el diálogo en cuanto a diálogo, estas jornadas. En particular, hoy en día, en el mundo en el cual vivimos, el diálogo es fundamental, es una componente, es un elemento fundamental de las relaciones entre diferentes culturas, diferentes religiones y nuestro aporte hacia la sociedad. Entonces yo creo que siempre son positivas. A veces, pero hay que ver dónde van, cuál es el objetivo, cuál es también cuáles son los requisitos previos del diálogo. Rav Soloveitchik, en un ensayo muy interesante, que fue publicado, que se llamaba Confrontation, fue publicado 2 años antes del Nostra Aetate, de la famosa encíclica sobre la relación con otras culturas religiosas por parte del Vaticano, escribió algo muy interesante sobre la idea que yo puedo dialogar de cualquier cosa que aporte a la sociedad. Obviamente no voy a dialogar si el diálogo implica que tenga que justificar mi identidad. Ahí estamos esta es la clave, ¿no? Porque muchas veces eh, parecería que es un diálogo desigual entre, por ejemplo, religiones que son evangelistas en el sentido de que pretenden llevar a su religión a cuantos más fieles posibles, mientras que justamente el judaísmo se destaca y a veces es acusado de elitista justamente por no sumarse a esa corriente, ¿no? Exactamente, por no tener el proselitismo como primer elemento de su vida. El judaísmo no es proselitista. Esto no significa que no hay espacio en el judaísmo también para acoger a las personas que quieren ser parte del pueblo judío, pero este es otro discurso. El tema, cuando Rav Soloveitchik hablaba de justificarse, es decir, a veces el diálogo o a veces en alguna mesa redonda, también hablo por mi experiencia personal, cuando nos encontramos con otras instituciones, hay el tema de que a veces, para así decirlo, nuestros hermanos de la mayoría buscan en el judaísmo su propia existencia, entonces buscan obsesivamente lo que nosotros tenemos en común, cuando no es necesariamente así. A veces no tenemos nada en común. A veces no hay que jugar en una mesa redonda donde, sí, porque vosotros los judíos, yo qué sé, celebráis Purim y nosotros carnaval. Esto no es un diálogo, esto es un buscar una justificación existencial constante. Yo no tengo que justificarme, yo hago mis cosas, tengo mi costumbre, mi cultura, mi identidad. ¿Qué puedo yo aportar a través de mi identidad a la sociedad y qué podemos aportar juntos? La experiencia, por ejemplo, de la educación es una experiencia muy interesante, donde hay diferentes presencias de minorías culturales en España, cómo vivimos nuestra experiencia en los espacios educativos públicos. Aquí nosotros judíos tenemos menos experiencia y o privado o quizás en general. ¿Qué aporto yo educativamente hablando a la sociedad española? Bueno, justamente usted estuvo durante varios años al frente de la sección de educación en judaísmo en la Escuela Judía de Madrid. Eh, a veces sorprende a mucha gente que en esa escuela también hay no judíos.
exactamente. ¿Y cómo nos relacionamos? En un espacio donde nosotros somos la mayoría, por ejemplo, ¿cuáles son las claves educativas para que el alumno no judío sea parte de una experiencia educativa, pero obviamente hay que respetar también su identidad como no es judío? Yo conté la experiencia, por ejemplo, del rezo, cómo funciona en el momento que hay la tefilá por la mañana, el programa alternativo para alumnos no judíos, que se llama Bokeror, pero también para alumnos que no, a lo mejor después de la edad del bar mitzvah, no perciben la tefilá como su propia prioridad identitaria, que también es otro elemento. Una cosa que yo dije en esta mesa redonda, que a diferencia de otras culturas donde a lo mejor un alumno católico que va a un colegio católico va exactamente estudia en un colegio católico porque quiere también de alguna manera expresarse formalmente como católico, en el rezo, en el estudio. Nosotros somos un pueblo que tiene una expresión religiosa, pero también una expresión cultural. Y a veces yo puedo sentir parte de pertenecer totalmente a la dimensión cultural, no necesariamente a la dimensión religiosa. Entonces ahí también nosotros como judíos sí que tenemos que tener en cuenta un espacio también, para así decirlo, secular de nuestra identidad, ahí donde construimos una formación cultural como el judaísmo, como la educación judía. Sí, justamente esto que comentaba es algo que resulta llamativo y a mí me lleva a la propia, el propio concepto de religión, ¿no? Porque parece cuando se habla de religión es una definición hecha a partir de las religiones como el cristianismo o el islam, pero en el judaísmo, pues el que es judío no es solamente porque practica esa religión, hay muchos ingredientes más, ¿no? Absolutamente, somos una tarta con muchos ingredientes. Aparte que la palabra religión en el judaísmo no existe, en hebreo no existe la palabra religión, es una palabra latina, religión. El religo, la idea de estar conectado con nosotros, tenemos la palabra, si queremos, con mucha dificultad, de la palabra yadut, que es más una palabra donde está la palabra yehudí, quiero decir, está la palabra identitaria mucho más fuerte. La expresión religiosa, obviamente yo soy y Jorge, y tú lo sabes, soy un rabino, entonces está claro que para mí la expresión religiosa es importante, pero al mismo tiempo soy un educador, educador en muchas instituciones europeas en este momento. Y en cuanto a educador, tengo que tener en cuenta que la expresión religiosa no es la única. Y entonces mi objetivo en cuanto a educador es que un alumno salga de su experiencia académica en un colegio judío que tenga una identidad fuerte a todos los niveles. Claro, que conozca los elementos religiosos más prácticos no significa que tenga que cumplirlo, porque en el mundo en el cual vivimos no es un elemento, es un elemento fundamental a nivel espiritual, pero no es un elemento que puedo imponer claramente y tampoco quiero imponer, pero sí que quiero que su identidad sea fuerte a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel, por ejemplo, de idioma, que hable hebreo, y a nivel espiritual. Lo que decimos en esta mesa redonda, lo que yo dije, es que la espiritualidad es la mirada vertical en el mundo educativo cuando nosotros normalmente estamos acostumbrados a tener una mirada horizontal. Y esto es el gran problema de hoy en día, porque cuando tenemos una mirada horizontal a nivel educativo, entonces ahí nuestra mirada se queda ahí muy corta entre la junta de evaluación, la nota, la excelencia académica y cosas que yo no amo particularmente. Cuando tenemos educativamente una mirada vertical, ahí tenemos la mirada de la formación del ser humano, del alumno, de sus propios deseos, de su bienestar. En particular nosotros que tenemos colegio, que son colegio comunitario, deberíamos pensar que nuestro colegio debería ser un lugar de bienestar. Ujú. Bueno, eso es un concepto bastante revolucionario, yo diría, para mucha gente, ¿no? Porque lo que usted decía de que la visión horizontal es la que más éxito tiene hoy en día en el mundo académico, es decir, la formación, el conocimiento, ¿no? No sé si...
No tiene más éxito, tiene más poder, pero no tiene más éxito, tiene más poder. Tú, de tu experiencia como yo, de nuestra experiencia educativa como alumnos que fuimos, recordamos el profesor que nos dio, que nos dejó una huella espiritual y cultural en nuestro corazón, no el profesor que nos acompañó al final a lograr una buena nota. El profesor que nos dejó una huella es lo que formó nuestras personas, o que fue parte, no formó, no fue el solo, pero fue parte de nuestra formación. Y ahí deberíamos ir. Que después, lamentablemente, la mirada horizontal tiene un poder político, un poder administrativo y lo que hay. Pero la mirada vertical es la que deja una huella y fortalece la identidad. Ujú. En este encuentro, por ejemplo, del que hicimos mención, justamente mirándolo desde perspectivas distintas, como mencionábamos otras religiones monoteístas como el cristianismo o el islam, ¿ellos entienden bien la visión que usted ha explicado o para ellos es algo raro, exótico? No, no, con el mundo católico, el mundo evangélico, por ejemplo, la necesidad de esta mirada vertical, de esta espiritualidad que se aparte de educación, la compartimos. Y a ver, también con el mundo del Islam o con la presencia islámica aquí en España, pero hay que decir que el mundo islámico, en particular en algunos colegios públicos, tiene necesidades sociales diferentes de la nuestra. Hay el tema de que muchas veces estos alumnos son inmigrantes de primera o segunda generación, hay problemas técnicos y sociales, repito, económicos, culturales a resolver. Entonces, cuando tenemos un problema, por ejemplo, de comunicación con los padres porque no hablan español o porque hay un tema también para así decirlo, de experiencia periférica de su propia presencia en las ciudades, es un poco complicado ahí hablar de espiritualidad porque hay necesidades muy básicas que tenemos que responder a estas necesidades. Yo no puedo hablar de espiritualidad cuando el niño, por ejemplo, no tiene un espacio donde estudiar porque vive en un piso pequeño, porque hay otras necesidades familiares. Entonces, con Ujú. el mundo católico y evangélico sí que lo compartimos. Con el mundo islámico compartimos la idea, pero no siempre ellos se pueden ocupar de este concepto y de esta visión. ¿Y usted qué conclusión saca de estos encuentros? Es decir, eh, usted habla de sus experiencias, ellos hablan de las suyas. ¿Hay permeabilidad entre esos mundos o cada uno cuenta, como se dice en español, su milonga y cada uno baila lo suyo, ¿no? No, yo creo que hay permeabilidad porque las personas que llegan a estas jornadas y las instituciones que llegan a estas jornadas ya tienen metabolizado y asumido la necesidad del diálogo, que es algo que ya venimos trabajando hace 40 años aquí en el mundo, en nuestro mundo occidental. Entonces yo sí que creo que estos diálogos funcionan y tienen una función. También, Jorge, te digo, a veces yo personalmente no fui a alguna mesa redonda. ¿Por qué? Porque en momentos históricos que pasamos, por ejemplo, últimamente con el 7 de octubre, me encontraba incómodo encontrarme, yo qué sé, con el mundo católico después de algunas declaraciones del antiguo Papa sobre Israel, o no declaraciones, cuando, por ejemplo, el antiguo Papa no habló nunca de los secuestrados. Yo tenía una mesa redonda con el mundo católico aquí en Madrid y no fui, porque le dije que no podría yo encontrarme en un momento histórico donde su propio modelo espiritual no dijo nada sobre todos nuestros niños y niñas y jóvenes que estaban en la mano de Hamas a principio de la guerra. Y entonces, el diálogo es un gimnasio social y espiritual. Hay que ir. Que no siempre vamos al gimnasio, pero hay que ir. Bueno, me parece muy interesante esta conclusión que nos has hecho con esta metáfora. Muchas gracias, Raf Pinjas Punturello, por habernos atendido y por la labor que usted realiza en el plano de la educación, también a nivel institucional y también entre las propias congregaciones en las que trabaja.
Muchas gracias y hasta una próxima comunicación. Gracias, gracias, Jorge, gracias.